Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a retomar los comentarios sobre el seminario número 4, la relación de objeto. Y en este video vamos a hablar sobre la clase número 2 de ese seminario, que se llama Las tres formas de la falta de objeto. Acuérdense que estamos utilizando la versión de la editorial Py 2, que fue establecida por Jacques Alain Miller. Entonces Jacques Alain Miller lo que hizo fue, entre otras cosas, poner los signos de puntuación, ordenar las frases, ¿no? Y también poner los títulos a las clases. Entonces, me parece que un punto al menos interesante para tenerlo en cuenta es el título de esta clase, que se llama Las tres formas de la falta de objeto, dando cuenta, me parece ya muy tempranamente en este seminario, y algo que también me parece que habíamos conversado en el video anterior, que la falta de objeto es una idea muy relevante desde la perspectiva lacaniana para pensar la relación del sujeto con sus objetos, ¿no? Es decir, esa idea de que en la relación del sujeto con sus objetos de satisfacción siempre está en juego de una u otra forma la idea de una falta, ¿no? Me parece que eso al menos lo que vamos a ver en esta clase y lo que va a desarrollar Lacan a lo largo de este seminario. Entonces, para comenzar esta clase, Lacan retoma esta idea del objeto genital. Acuérdense que esta idea del objeto genital, que también conversábamos en el video anterior, es una idea que fue muy desarrollada por los analistas post-freudianos, ¿no? Influidos fundamentalmente por las ideas de Abraham y por el psicoanálisis anglosajón. Esta idea de que sería posible a través de distintas etapas del desarrollo, que son etapas pregenitales de objetos de satisfacción parciales, eso significa objetos pregenitales, llegar entonces en algún momento, en la medida en que el desarrollo funciona correctamente, se van pasando las distintas etapas de manera adecuada, llegar a un acople, a una relación con un objeto armónico, ¿no? Que permitiría entonces una satisfacción adecuada, yo diría una vinculación con el mundo, ¿no? Lo más adaptativa posible, en armonía, ¿no? Y en paz, integradamente con los otros, ¿no? Porque acuérdense que lo que veíamos es que la relación de objeto, cuando hablamos de objeto de satisfacción, no solo refiere a las cosas, no solo refiere a las personas, no solo refiere a los actos, sino que en último término apunta también a la relación de los sujetos con el mundo, ¿no? Entonces, si hay una idea de la posibilidad de lograr una armonía con el objeto genital, ¿no? A lo que se alude con eso es que sería posible entonces lograr un acople, una armonía, una adaptación más o menos no conflictiva con el entorno, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Lacan se opone a esa mirada, ¿no? Se opone a esa idea. Y entonces, para abrir los fuegos, digamos, de esta clase, lo que Lacan hace es traer a Freud, ¿no? ¿Qué decía Freud sobre el tema del objeto genital? Entonces, fíjense, volvemos también a una idea que ya habíamos conversado en la clase pasada. Dice: la idea de un objeto armónico que por su naturaleza consuma la relación sujeto-objeto, dice Lacan, la experiencia lo contradice, ¿no? Y es algo que Freud ya venía hablando, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cita, página 27, ¿no? del seminario. Lacan dice acá, como les decía, ¿no? La idea de un objeto armónico que por su naturaleza consume la relación sujeto-objeto, la experiencia la contradice perfectamente. No ya la experiencia analítica, sino incluso la experiencia común de las relaciones entre el hombre y la mujer. Si la armonía no fuese en este registro un asunto problemático, no habría análisis en absoluto. No hay nada más preciso que las formulaciones de Freud al respecto. Hay en este registro una iancia, algo que no va, lo cual no significa que eso baste para definirlo. Es lo que creo que desde el comienzo entonces Lacan deja claro esta idea que ya había enunciado también la vez anterior, que no hay esta armonía, ¿no? Esta acople, ¿no? entre los sujetos y los otros, ¿no?
Y eso él dice se ve incluso en las relaciones cotidianas de los hombres con las mujeres, por ejemplo, ¿no? En las relaciones de pareja, ¿no? Donde lo que Lacan dice, uno lo que encuentra es algo bastante distinto a una armonía, a un acople perfecto, ¿no? Sino que más bien algo bien diferente a eso, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Me parece esa es una idea inicial. Fíjense de nuevo, ¿no? Página 28, dice acá: el objeto se presenta de entrada en una búsqueda del objeto perdido. El objeto es siempre el objeto vuelto a encontrar, objeto implicado de por sí en una búsqueda, opuesto de la forma más categórica a la noción del sujeto autónomo, conclusión a la que lleva la idea del objeto culminante, ¿no? Acuérdense de nuevo, esta idea del objeto genital es este objeto culminante que permitiría la armonía perfecta, ¿no? La interacción adaptada, ¿no? Del ser humano con su entorno, ¿no? Más bien la idea que propone Lacan siguiendo a Freud es la idea de un desacople, ¿no? De una desarmonía, ¿no? Entre el ser humano, entre el sujeto y sus objetos de satisfacción y su interacción con el mundo, ¿no? Otra área, dice Lacan, donde Freud aborda el tema de los objetos, ¿no? Es lo que Lacan llama la reciprocidad imaginaria, es decir, la identificación con los objetos, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice, esta idea de que es posible identificarse con los objetos de satisfacción, es decir, vamos a decirlo en simple, porque por supuesto es una idea mucho más compleja, ¿no? Pero es la idea de que yo cuando me vinculo con alguien, integro cosas de ese alguien, me termino identificando, empiezo a parecerme de alguna forma a ese otro, ¿no? La medida en que ese otro empieza a cumplir un rol relevante para mí, yo me empiezo a integrar en mi forma de ser, en mis comportamientos, en mi conducta, ¿no? En mi forma de interactuar, cosas, actitudes, gestos de ese otro, ¿no? Eso es como dicho muy en simple esta idea, ¿no? De la identificación. Entonces lo que Lacan dice acá es que esa idea pareciera ser que también ha sido tomada de manera con mucha fuerza por los post-freudianos, por los analistas post-freudianos, al punto de que basan toda su terapéutica en eso, es decir, la idea de que el fin del análisis debiese ser la identificación del paciente hacia el analista, ¿no? Esta idea de identificarse al yo del analista, ¿no? Pareciera ser que eso se pone como eje, ¿no? del proceso analítico, ¿no? Lo que claramente para Lacan es una distorsión del proceso terapéutico, ¿no? Pone como ejemplo, entonces dice, en realidad, la relación, y volvemos a la idea también que es como un eje central aquí, la idea de la relación de objetos, de los vínculos con otros, es una relación, es una idea mucho más compleja porque está mediada, está tramitada, está circunscrita a una estructura, ¿no? que no tiene que ver necesariamente ni con el sujeto ni con el objeto, ¿no? Es decir, es una estructura en principio triádica, ¿no? Donde participan en principio al menos 3 elementos, ¿sí? Entonces cuando uno la ve de manera dual deja de ver la estructura que subyace, ¿no? a la relación. Ese es más o menos el punto. Entonces Lacan dice un ejemplo de eso para mostrar lo complejo que es la relación del sujeto con sus objetos de satisfacción, es lo que podemos ver en la neurosis obsesiva, ¿no? Entonces lo que Lacan dice en la neurosis obsesiva, el paciente con neurosis obsesivo, dice aquí, juega como si estuviera muerto, dice Lacan, ¿no? Se muestra invulnerable, ¿no? Pero todo eso, dice Lacan, en realidad es una coartada, ¿no? En realidad, lo que quiere decir Lacan es lo que muestra en su comportamiento, su conducta, ¿no? Está circunscrito a una estructura, ¿no? Que no es clara, que no es evidente a través de la mera observación, ¿no? Sino que requerimos para darnos cuenta de cómo es la relación del neurótico obsesivo con sus objetos de satisfacción, con su entorno, con su contexto, ¿no? Requerimos, ¿no? un análisis
que implique considerar esta estructura de base, ¿no? Que, como les digo, no es evidente a través de la observación. No podemos sacar la conclusión simplemente observando las conductas, ¿no? Requerimos una herramienta para precisar mejor, ¿no? Cómo es el modo como este sujeto se vincula con su objeto, cuál es la lógica que la subyace, ¿no? Entonces, bajo esa idea, ¿no? La idea entonces es entender la relación de objeto en función de una lógica triádica, ¿no? Y si hacemos eso, si empezamos a hacer eso, vamos a decir, bueno, ¿cuál es la lógica triádica? ¿Cuál es ese tercer elemento que tenemos que incluir entre el sujeto y el sujeto de satisfacción? ¿Sí? Yo creo que eso es lo que Lacan va a empezar a pensar, ¿no? Sobre todo a partir de la página 30 en adelante. Y para introducir ese problema, ¿no? Lo que Lacan dice es, clásicamente, ¿no? Lo que uno puede ver es que el problema de las relaciones del sujeto con sus objetos se tiende a pensar a partir de la lógica o a partir de lo que ocurre entre la madre y el hijo, ¿no? Es decir, clásicamente en la literatura psicoanalítica, sobre todo post-freudiana, se le ha dado mucha relevancia a la interacción entre la madre y el hijo, o si ustedes quieren, entre el hijo y su cuidador, ¿no? Para pensar desde ahí cómo se da la matriz, vamos a decir, la matriz que establece las relaciones de ese sujeto con sus objetos de satisfacción. Es decir, las relaciones del sujeto con su contexto, con su entorno, con los otros, ¿no? Parecía ser que es pensada desde la perspectiva psicoanalítica, tomando siempre como matriz fundamental lo que ocurre entre el niño y su madre, ¿no? Entonces Lacan dice, bajo ese estado de cosas, ¿no? Si vamos a esa relación, la relación entre el niño y su madre, tenemos que incluir, entonces, volvemos a esta idea, un tercer elemento, ¿no? ¿Y qué tercer elemento? Lacan vamos a incluir el concepto del falo, ¿no? Que es un concepto que es polémico dentro del psicoanálisis. Fundamentalmente, lo que dice Lacan es porque no se entiende lo que es el falo, ¿no? Entonces Lacan trae aquí, ¿no? En la página 33 dice: ha habido en los años 20, entre los años 20 y 30, una polémica respecto de este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que es el falo? ¿No? Porque se asume erróneamente, dice Lacan, que el falo apunta a lo mismo que el pene, ¿no? Es decir, se hace la equivalencia, ¿no? Y entonces Lacan dice, no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? No apuntan a lo mismo, ¿no? Por lo tanto, hay que despejar, ¿no? La primera cosa, ¿no? El concepto de falo no es lo mismo que la idea del pene, de la biología masculina, digamos, ¿no? Es un concepto, ¿no? que por supuesto aparece en Freud, ¿no? Y que nos va a ayudar a pensar la lógica que subyace, ¿no? A la interacción entre la madre y el niño, entre el niño y el cuidador, ¿no? Aquí Lacan hace como un exordio, si ustedes lo quieren, como que hace un punto, y es que también, acuérdense que la vez pasada también habló de esto, ¿no? Y es que una consecuencia, ¿no? de cómo vamos a entender las relaciones del sujeto con sus objetos es cómo se establece la noción de realidad, ¿no? ¿Qué es lo que es la realidad, ¿no? Porque si lo que estamos suponiendo es que la relación que el sujeto establece con sus objetos determina el modo como el sujeto se vincula con su contexto, ¿no?
Sin duda entonces que ese modo va a dar cuenta de la configuración de su realidad, ¿sí? Es decir, una consecuencia, ¿no?, que tiene el establecimiento de los objetos en los seres humanos, de los objetos de satisfacción, es que actúa como matriz para construir una determinada realidad, ¿sí? Lacan dice, a partir de este punto, ¿no?, muchos analistas suponen que aquello que ocurre en el trabajo analítico, aquello que ocurre en los temas respecto de los cuales el psicoanálisis debiese preocuparse, ¿no?, está sostenido o está basado en una realidad material, ¿no? Es decir, lo que ocurre en la interacción entre la madre y el hijo, y lo que uno puede ver bajo esa lógica, lo que uno puede ver también en terapia, ¿no?, con la relación en el vínculo entre los analistas y sus pacientes, ¿no? El objeto de estudio del psicoanálisis, si ustedes lo quieren, es un objeto que está sostenido por una realidad que es una realidad material, ¿no?, que es la materialidad biológica, ¿no? Lacan dice, hay muchos analistas que piensan eso, ¿no?, y que por lo tanto esa realidad material, esa biología, ¿no?, sería el sustrato que en la medida en que la entendamos vamos a poder entender mejor los fenómenos que ocurren en los vínculos, en la interacción, los fenómenos propiamente humanos, ¿no?, como les digo, de la interacción, de los vínculos, de las relaciones, ¿no?, del ser humano con los otros, ¿no? Y Lacan critica esa idea también, ¿no? Por ejemplo, dice acá en la página 34, ¿no?, la critica bien directamente, ¿no? Dice, en los analistas la referencia al fundamento orgánico responde tan solo a una especie de necesidad de seguridad que les lleva a entonar una y otra vez esa cantinela en sus textos, como quien toca madera. Al fin y al cabo, solo hacemos intervenir mecanismos superficiales, está citando como los analistas, ¿no? Al fin y al cabo, solo hacemos intervenir mecanismos superficiales, todo debe remitirse en última instancia a cosas que tal vez sabremos algún día, a la materia principal que está en el origen de todo lo que ocurre, lo biológico, ¿no? Dice Lacan, esto es una especie de absurdo para un analista si admite el orden de efectividad en el que suele moverse, ¿sí? Es decir, lo que Lacan dice, en realidad el orden en el cual se mueve el análisis es algo muy diferente a la materialidad del cuerpo humano, ¿no? Entonces pone ahí el ejemplo de una represa, ¿no? Entonces Lacan dice, es como decir que la energía eléctrica estaba en el río antes de que existiera la represa, ¿no? Entonces Lacan dice, no, pues lo que ocurre es que la energía eléctrica es algo solamente pensable en la medida en que existe la represa, ¿no? Y por supuesto, para que haya la represa tiene que estar el río, pero son dos órdenes de realidades distintas, ¿no? No es lo mismo el río que la represa, y no es lo mismo el río que la energía eléctrica, ¿no? Entonces esa es la propuesta de él, ¿no? Entonces, si tomamos esa idea, la energía eléctrica es algo que ya está estructurado, ¿no?, que ya está dentro de una cierta lógica, ¿no?, que ya está codificado de alguna forma, ¿no? Y que esa lógica, esa codificación, esa estructuración opera y tiene normas y leyes de funcionamiento y formas de entenderse que son muy distintas a la naturaleza del río, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esa misma línea, lo que pasa en el análisis, en el vínculo, en el espacio de la interacción entre el sujeto y sus objetos de satisfacción, entre el sujeto y su contexto, es algo que responde a lógicas, a estructuraciones, ¿no?, que son muy distintas a la naturaleza del cuerpo vivo, ¿no?, y que por lo tanto remitir una a la otra, dice Lacan, es un error, ¿no? Me parece que ese punto también es importante mencionarlo, ¿no?
¿Qué más? Siguiendo esta idea entonces del objeto, ¿no? Trae también Lacan en esta clase a Winnicott con su idea del objeto transicional, ¿no? Entonces, y esto a propósito de que comienza a discutir, también acuérdense que lo habló en la clase pasada de la relación entre el principio de placer y principio de realidad, que habla Freud, ¿no? Idea freudiana, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice, muchos analistas, ¿no?, tienen la idea de que el principio de placer y el principio de realidad son cosas que tienen lógicas distintas, ¿no? Y que se pasa del principio del placer al principio de realidad, ¿no? Y el principio de realidad sería algo así como la capacidad que tiene el ser humano de analizar objetivamente en función de lo que, y adaptativamente, ¿no?, en función de su contexto, la mejor forma de lograr su satisfacción, ¿sí? Ya vimos que Lacan critica eso, ¿no? Dice que no es así, ¿no? Y entonces trae aquí a Winnicott, entonces dice que muchos analistas han seguido lo que propone Winnicott con su idea del objeto transicional, ¿no? Bueno, esta idea del objeto transicional es este concepto, ¿no?, de que en la relación madre-hijo, la madre debe ir frustrando paulatinamente al hijo para que pase desde una especie de satisfacción permanente, ¿no?, de su satisfacción pulsional, digamos, a paulatinamente irse adaptando a frustraciones sostenidas que permitan entonces una mejor integración y adaptación, digamos, al contexto, ¿no? Obviamente, de nuevo, ¿no?, el objeto transicional es más complejo que eso, por supuesto, no estoy haciendo aquí un resumen de eso, ¿no? Sin duda que habría que leerse el texto del objeto transicional, pero para efectos, ¿no?, del comentario que hace Lacan, me parece que es importante tener presente al menos ese punto, ¿no? Entonces es una especie como de desilusión paulatina, ¿no?, el objeto, el paso, ¿no?, del principio del placer al principio de realidad, donde el objeto transicional juega este rol de transición entre uno y otro, ¿no?, sostenido entonces por el rol materno, ¿no?, que permite que esa desilusión sostenida vaya haciéndose lo más gradual posible, ¿sí? Y creo yo que aquí está la clave de toda esta clase, ya el apartado número 3, ¿no? Dice Lacan, lo que se olvida de esta dialéctica, página 37, de la dialéctica del paso del principio del placer al principio de realidad, ¿no?, al modo como lo plantea Winnicott, es que uno de los mecanismos más esenciales de la experiencia analítica es, desde el principio, la noción de falta de objeto. Ahí está entonces la clave del punto, ¿no?, la falta de objeto, es decir, el objeto como un objeto que falta, ¿no? Ahora, pensando en la falta, ¿no?, lo que Lacan propone es que hay distintos modos de falta, ¿no? Hay tres formas de cómo el objeto falta, ¿no? Y esto va, me parece, en la línea de la idea de simbólico, real e imaginario, esa tripartición que hace Lacan, ¿no?, que no es de este seminario, sino que es más anterior, ¿no? Y vamos a decir, de nuevo, ¿no?, al principio de página 38 dice, nunca en nuestro ejercicio concreto de la teoría analítica, es decir, nunca en nuestra práctica terapéutica, podemos prescindir de una noción de la falta de objeto como carácter central. Es decir, de nuevo, ¿no?, la idea de el vínculo, ¿no?, con los objetos de satisfacción es un vínculo que está teñido, que está cruzado por la falta, ¿no?, por un objeto que falta, ¿no? Ese objeto, esa forma de obtener satisfacción, es de entrada, dice Lacan, una relación problemática porque hay algo que falta, ¿no? La pregunta es, ¿qué falta?, ¿no? Y cuáles son los distintos tipos de falta, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice es, en principio, a lo que le dio más relevancia a Freud, como un tipo de falta de objeto, ¿no?, es al concepto de castración, ¿no?
Entonces creo yo que ahí hay un primer punto importante, ¿no? El concepto de castración es un concepto que apunta a la falta de objeto, a un tipo de falta de objeto, ¿no? En la lógica que está planteando Lacan, ¿no? Es decir, la castración no es el corte del genital, ¿no? No hay que tomarlo así literalmente, ¿no? Sino que dice Lacan, la castración, que es un concepto que Freud desarrolla, ¿no? Apunta a un tipo de falta, ¿no? ¿A qué tipo de falta? Dice Lacan, es una deuda simbólica, ¿sí? Una deuda simbólica. ¿Okay? Es algo que se adeuda, ¿sí? Y fíjense, porque la palabra simbólica quiere decir, ¿no? Que hay algo que está en el orden de una estructura, ¿no? Cuando algo es simbólico, me parece que por supuesto eso también da para analizarlo más en detalle, ¿no? Pero algo simbólico se refiere en principio a algo que está codificado de alguna manera, algo que está estructurado, algo que está dentro de un circuito, ¿no? Entonces por eso típicamente el lenguaje es una estructura simbólica, ¿no? El lenguaje tiene palabras, tiene estructura, ¿no? Para hablar hay que seguir cierta lógica, ¿no? Entonces cuando Lacan dice que la castración es una deuda simbólica, me parece que lo que está diciendo es que es algo que falta dentro de ese código, ¿sí? Vamos a ir ahí más en detalle probablemente en la próxima clase, pero me parece que eso es importante dejarlo claro, es una deuda simbólica, ¿no? La otra tipo de falta que dice Lacan y que dice él es la falta que más se toma, ¿no? Desde los analistas freudianos, es el concepto de frustración, ¿no? Es decir, la madre que frustra al niño, ¿no? En esta lógica dual de la madre-niño. Entonces la madre frustra al niño, a lo que hablábamos recién de Winnicott. Concepto de frustración. ¿Y qué dice Lacan de la frustración? Dice es una reivindicación. Cuando uno analiza, ¿no? ¿Qué dicen los analistas? En fin, que ha visto Freud, ¿no? Lacan dice, si uno analiza el concepto de frustración, lo que uno ve es que es una reivindicación respecto de un daño imaginario, ¿no? Un daño imaginario. Algo que se desea y no se tiene, ¿no? Y que se exige, ¿no? Es decir, un daño imaginario apunta a la sensación, pareciera, ¿no? A la sensación de que yo reivindico algo, yo quiero algo, yo exijo algo, porque me siento de algún modo dañado por no tenerlo, ¿no? ¿Sí? Se le da el daño imaginario. Tengo la sensación de sentirme dañado al no tener algo que estoy reivindicando, ¿sí? Entonces, fíjense, castración, deuda simbólica, hay algo en el orden de una estructura que pareciera ser que falta, ¿no? Frustración, en cambio, es una reivindicación, una exigencia, ¿no? Porque me siento dañado, ¿no? Al no tener algo que debiera tener, ¿sí? Y en tercer lugar, otra falta, otro tipo de falta que Lacan dice que uno ve en la literatura analítica, en fin, es el concepto de privación, ¿no? Él dice aquí Lacan que ha sido Ernest Jones quien ha instalado con más fuerza el concepto de privación, ¿no? Entonces Lacan dice, bueno, vamos a ubicarlo como un tercer tipo de falta. Y Lacan dice, la privación es una falta real, dice él, ¿no? Es un agujero real. Entonces, volviendo a esta idea de lo simbólico, lo real y lo imaginario, que es esta tripartición de Lacan, ¿no? Entonces Lacan dice, lo real es aquello que escapa a lo simbólico, es aquello que no está, es aquello que es producto de la estructura, pero es que está fuera de la estructura, ¿no? Es decir, si tomamos el ejemplo de la represa, ¿no? Cuando hacemos una represa, vienen los ingenieros, planifican, calculan, ¿no? Construyen la represa para producir energía eléctrica, pero siempre hay algo que escapa a ese cálculo, ¿no? Siempre hay algo del río, de la naturaleza del río, que excede la posibilidad del cálculo, ¿no? Siempre hay un delta, hay un espacio en cualquier cálculo, en cualquier estructura que uno haga, ¿no? La matemática es un tipo de estructura, ¿no? Que no es calculable, ¿no? Que tú puedes diseñar mejores
qué sé yo, ecuaciones para calcularlo, igual queda algo que no entra en ese cálculo, ¿sí? Y que da espacio al error, da espacio al exceso, da espacio a lo impredecible, a lo contingente, ¿no? Esa es la idea de lo real, ¿no? Ese delta que queda, ¿no? Entonces Lacan dice la privación sería una falta en lo real. Ahora, si analizamos esa frase, una falta en lo real, es una frase problemática porque en realidad en lo real no hay falta, ¿no? Lo real es como es, ¿no? No podemos decir que a un árbol le falta una hoja, ¿no? Si no tenemos una estructura en nuestra cabeza de qué significa, cómo debiera ser ese árbol, ¿no? Porque si no tenemos esa estructura en nuestra cabeza, no tenemos un mapa de cómo debiese ser un árbol, vamos a ver un árbol, ¿no? Y el árbol es como es, con las ramas que tiene, con las hojas que tiene, ¿no? Entonces, para decir que algo falta, tenemos que tener la estructura previa de decir cómo debiera ser, ¿no? Pues es problemático la idea de la falta en lo real, ¿no? Y Lacan explicita eso, ¿no? En realidad lo que dice es la privación, ¿no? Solo es concebible como falta en tanto, claro, tengamos en la cabeza, ¿no? que hay algo, ¿no? que está estructurado previamente, ¿no? y que nos dice cómo debiera ser eso, ¿no? Ahora, esos son los tipos de falta. Lo que Lacan dice también es que en cada una de estas tres, castración, frustración y privación, el objeto que falta es distinto, es de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, en la castración, dice Lacan, acuérdense que habíamos dicho que la castración es una deuda simbólica y el objeto es un objeto imaginario, dice Lacan. ¿Sí? Hay una deuda simbólica, hay algo que no está en la estructura, y eso que no está, a eso a lo que apunta la castración, es un objeto imaginario. ¿Sí? Dejémoslo quizá enunciado simplemente, pero lo vamos a retomar después, ¿no? En la frustración, acuérdense que dijimos, ¿no? Es una reivindicación, es la sensación de exigencia respecto de sentirme dañado por algo, y ese algo, dice Lacan, es un objeto real, ¿sí? Un objeto de una realidad, de una materialidad, ¿no? Y en la privación, dice Lacan, acuérdense que habíamos dicho que es una falta real, el objeto es simbólico, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ¿no? Ya se nos complejiza mucho más, ¿no? La relación entre el sujeto y el objeto. Primero, cuando agregamos la idea de que es una relación donde hay una falta. Segundo, cuando agregamos que esa falta alude a una relación triádica, ¿sí? Es una falta que está estructurada, porque para hablar de falta tenemos que asumir que hay algo que debiera estar y no está, ¿no? Es decir, la relación entre el sujeto y sus objetos es una relación que está estructurada, que está codificada, ¿sí? Y por eso entonces el objeto falta dentro de esa estructura, y entonces eso nos permite decir que hay distintos tipos de faltas y hay distintos tipos de objetos, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense cómo una relación en principio dual, como es lo que planteaban los analistas postfreudianos, se complejiza mucho más, ¿sí? Si le agregamos estos elementos, ¿no? Y entonces el elemento que habíamos dicho hace un momento, el concepto del falo, ¿no? Es un elemento que actúa como objeto en estas faltas, en este tipo de faltas. Vamos a ver de qué manera, ¿no? Ahora, todo esto, por supuesto, tiene sentido porque nos permite explicar y entender mucho mejor los fenómenos que ocurren en la clínica psicoanalítica, ¿no? Tampoco la idea es complejizarlo por complicarse la vida, ¿no? Sino que es una estructura, ¿no? Que nos permite comprender de una manera mucho más clara y con una propuesta terapéutica desde la perspectiva lacaniana que apunta mucho más
claramente y da más herramientas, ¿no?, para trabajar la relación del sujeto con su objeto de satisfacción, ¿no? Pero eso requiere complejizarlo para entenderlo mejor, ¿no? Entonces acuérdense, lo que dijimos también en la primera clase es que la matriz que vamos a tomar para analizar la relación de objetos es analizar el fenómeno del fetichismo y también analizar el fenómeno de la fobia, ¿no? Ahí se ve el modo, ahí hay formas de relación hacia los objetos que pueden ser entendidas mucho más claramente si tomamos en cuenta estas tres formas de la falta de objeto. Me parece que esa es un poco la propuesta de esta clase. Los invito entonces a que sigamos revisando este seminario. Vamos a ir en la próxima clase revisando en el próximo video, la tercera clase. Así que bueno, espero les haya servido, ojalá les vayan gustando estos videos y los invito entonces a que estén atentos cuando vayamos publicando el video que viene. Que estén bien, nos vemos.